Nuestro texto esta mañana es 2 Corintios, capítulo 4, versos del 1 al 6. Y el título de esta mañana es El ministerio de la luz. El ministerio de la luz. Por favor, leamos juntos. 2 Corintios, capítulo 4, verso 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Bien, mientras pensamos en el ministerio en el que estamos involucrados ahora mismo, y el ministerio que Dios está preparando para nosotros en el futuro, creo que esta idea en los capítulos 3 y 4 de 2 Corintios es importante, para que nos aferremos a ella y la llevemos a donde quiera que vayamos. Esta es la idea de que vivimos en un mundo de tinieblas, y hay dos categorías de personas, las que están en tinieblas y las que están en luz. Y el ministerio que tenemos es el ministerio de la luz. Y mucho de lo que Pablo alude en estos dos capítulos habla de la luz y la oscuridad, velado y descubierto, oculto y visto. Y creo que eso marca una diferencia. El apóstol Pablo escribió esta carta a los creyentes de Corinto y tenía tres objetivos principales cuando escribía. Quería hablar de la reconciliación con ellos porque había un conflicto. Quería hablar de dar generosamente, de hacer colectas para los creyentes de Jerusalén. Y quería hablar de su autoridad apostólica debido a los falsos maestros, influyendo en los corintios. Él quería hablar con ellos principalmente acerca de la reconciliación, porque había habido una visita dolorosa entre primera a los corintios y segunda a los corintios, entre Pablo y los corintios, en el cual sucedió algo que fue perjudicial para Pablo. Él se fue después de una corta estadía, aunque había planeado quedarse más tiempo, y cuando él se fue, escribió una carta de tristeza. Iba a ser triste para ellos, una carta dura, y envió a Tito con esa carta, y él estaba ansioso por escuchar su respuesta de Tito, tan ansioso que dejó Éfeso donde estaba y viajó hasta Macedonia para esperar a Tito. Se reunió con Tito, escuchó el buen informe de que se habían arrepentido de su pecado contra él, y lo más importante, se habían arrepentido de atacar el mensaje. Lo más probable es que estaban siendo influenciados por los judaizantes, estos falsos maestros que estaban reclamando un falso evangelio, de que la salvación era por fe más obras. Las obras de las que ellos hablaban era el judaísmo del Antiguo Testamento. Era la idea de que primero necesitas convertirte en judío antes de ser creyente, que todos los cristianos debían obedecer las leyes dietéticas, las fiestas y todo lo que estaba en el antiguo pacto. Gentiles necesitaban convertirse al judaísmo primero. Eso era lo que estaban enseñando y por eso habían atacado a Pablo, al punto que habían influenciado a mucha gente en Corinto. Y él escribe estos primeros 7 capítulos sobre la reconciliación, pero en algún punto al principio se desvía en el capítulo 2, verso 14, y termina hablando sobre el ministerio. Y lo menciona en 2 Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Y como Pablo, que a veces se desvía por estas tangentes divinas, se pasa unos 5 capítulos hablando del ministerio. Y parte de eso es simplemente gloriándose del hecho de que él podía ser parte del ministerio. Pero en otra parte era defender el evangelio, el ministerio en el que él estaba involucrado y las falsas acusaciones lanzadas contra él. Y así que
Una de las claves para entender esta sección es tratar de reconstruir lo que algunas de estas falsas acusaciones contra Pablo debieron haber sido. Una era, sabemos por 2 Corintios capítulo 3, verso 1, que algunos lo acusaban de no tener una buena reputación, de no tener cartas de recomendación. No es como si él viniera y obviamente los falsos maestros tenían grandes cartas de recomendación, y Pablo responde, 2 Corintios 3:1, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O necesitamos, como algunos, cartas de recomendación para ustedes? Algunos decían que Pablo era demasiado atrevido para sus cualificaciones ministeriales, que era como poco impresionante en persona, pero cuando escribía era muy fuerte, demasiado fuerte tal vez. Y así Pablo escribió 2 Corintios 10:10. Porque ellos dicen, sus cartas son severas y duras, pero la presencia física es poco impresionante y la manera de hablar despreciable. En esta sección, 2 Corintios 4, vemos que una de las acusaciones parece ser que el ministerio de Pablo parece tener muchos problemas, que obviamente no está siendo bendecido por Dios, está sufriendo, tú sabes. Él está diciendo que obviamente él no podía ser exitoso en el ministerio si Dios siempre le permitía sufrir. Esa era la acusación en su contra. Así que responde a las acusaciones. ¿Ustedes quieren una carta de recomendación? Él dice, 2 Corintios 3:2, ustedes son nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. ¿Quieren ustedes que me elogie? Son ustedes, porque ustedes fueron transformados por el Evangelio. Ustedes escucharon mi mensaje, saben lo que hizo. Así que ustedes son mi carta. ¿Ustedes piensan que soy poco impresionante, un orador débil? Me encanta la respuesta de Pablo. Pablo dice, ¿ustedes piensan que sufro mucho en el ministerio? Y muestra 4 listas sobre su sufrimiento. ¿Piensas que sufro mucho? No sabes ni la mitad. 5 veces, 39 latigazos. 3 veces he sido golpeado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces naufragué. Y esto es solo alrededor de la mitad de sus años de ministerio, de sus viajes misioneros. Ya estamos oyendo hablar de todos estos sufrimientos. Ni siquiera ha comenzado su viaje misionero patrocinado por el gobierno. Ya sabes, el de Jerusalén a Roma, donde fue prisionero. Y sin embargo, de alguna manera, Pablo dice, soy llamado, yo, a formar parte de este ministerio, el ministerio de la luz. Así que esta sección es de gran beneficio para nosotros, porque pone de relieve lo que el ministerio cristiano debe ser. Y esta es una visión clave para el ministerio de Pablo. Y lo que lo impulsó y le ayudó fue mirar y ver la oscuridad y la luz en todas partes donde estaba. Esta es una parte de su propio testimonio. Permítame tomar un momento y leer Hechos capítulo 9, del 1 al 18, describiendo la conversión de Pablo. Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Estas son sus cartas de recomendación para ir a perseguir a la iglesia. Él no necesitaba cartas de recomendación de la iglesia en Jerusalén, porque Pablo siempre predicaba a los judíos primero y ellos no hubieran aceptado cartas de una iglesia que profesaba a Cristo. Él fue y enseñó en la sinagoga que Jesús era el Mesías, y los que eran convertidos lo siguieron, y los que no lo siguieron lo echaron, y eventualmente fue a los gentiles. Verso 3. Y mientras viajaba acercándose a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y me encanta que Cristo se identifique tan cercanamente con la iglesia que le preguntó a Pablo, ¿por qué me persigues a mí? Y él dice, ¿quién eres, Señor? Él respondió, soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada, y llevándolo por la mano lo trajeron a Damasco. Estuvo 3 días sin ver, y no comió, ni bebió. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión, Ananías, aquí estoy, Señor, contestó él.
El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, ve, porque Él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas, porque yo te mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Ananías fue y entró en la casa y después de poner las manos sobre él dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Para Pablo, cuando fue confrontado con la luz de Cristo literalmente lo cegó y por 3 días no pudo ver nada. Pero una cosa que estaba clara para él, que toda su vida hasta ese momento pensó que estaba en la luz, pero sin embargo estaba en las tinieblas espirituales. Espiritualmente había estado ciego. Y debemos recordar, hermanos, que toda persona en este mundo o es ciega o ve. Están en tinieblas o están en luz. Y este es un factor motivador para nosotros. Este es el ministerio al que has sido llamado. Este es el ministerio de la luz. Y dejemos que eso nunca salga de nuestras mentes. Que cuando estamos hablando con la gente por teléfono y nos están provocando, o mientras estamos interactuando con la gente, y son dolorosos, ya sabes, estás empezando a frustrarte y quieres decir algo que sabes que no deberías decir. Y piensas, esta persona puede que no esté en la luz, puede que esta persona esté en la oscuridad. Recuerda que en Mateo 13:24, en la parábola del trigo y la cizaña, nos recuerda que incluso en la iglesia hay algunos que todavía están en la oscuridad. Y nosotros somos ministros de luz. Esa idea nos ayudará a motivarnos durante tiempos difíciles. Y hermanos, habrá tiempos difíciles. Yo estaba hablando con uno de nuestros graduados que en el ministerio estaba pasando por un tiempo difícil. Esto fue hace algunos años. Y él me dijo que algunos de sus ancianos querían deshacerse de él. Y entonces pasaron por las 3 tácticas que son comúnmente usadas para deshacerse de un pastor. Táctica número 1, criticar su doctrina. Ir tras sus enseñanzas. Pero los ancianos no pudieron encontrar nada malo en sus enseñanzas. Táctica número 2, ir tras su carácter. Difundir mentiras sobre él y su familia. Medias verdades, cosas de su pasado, escarbarlo, díselo a otras personas. Pero como era un hombre intachable, nada le servía. Así que la táctica número 3, esa acusación ambigua. Él tiene esa extraña filosofía de ministerio. Simplemente no encaja con nuestra congregación. Y así que eso fue dando vueltas y vueltas y vueltas en un ciclo sin fin. Hasta que una mañana, después de meses y meses de esto, su esposa se despertó y él se despertó y ella se inclinó y le dijo, no estoy seguro de que pueda soportar esto más. Y fue entonces cuando supo que necesitaba alejarse del ministerio y prestar atención a su familia. Pero lo superaron. Y aunque ese periodo de su vida fue difícil y desastroso, ha continuado fielmente en el ministerio por décadas. ¿Cómo lo superaron? Porque él está convencido de que su ministerio es un ministerio de luz. Y en 2 Corintios 4, verso del 1 al 6, vamos a ver 4 descripciones claves del ministerio de la luz que deberían animarte mientras ministras en un mundo oscuro. 4 descripciones claves, y la primera de estas es: el ministerio de la luz persevera. Vemos esto en el verso 1. Dice:
Por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos. El ministerio del que él está hablando aquí es el ministerio del nuevo pacto. Él acaba de explicar esto a detalle en el capítulo 3. Es un ministerio que es mucho más glorioso que el ministerio del antiguo pacto, por su claridad, por su permanencia y su esperanza. La palabra desfallecer aquí tiene la idea de perder el entusiasmo o desanimarse o darse por vencido. Y al leer segunda a los Corintios queda claro que no ha sido una época fácil para Pablo. De hecho, abre el libro hablando de sus sufrimientos, en el capítulo 1, verso 5, porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Segunda a los Corintios 1, versos del 8 al 10. Porque no queremos que ignoren, hermanos, acerca de nuestra aflicción en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró de los peligros de la muerte y nos librará, y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar. Segunda a los Corintios 2, verso 4. Pues por la mucha aflicción y angustia de corazón les escribió con muchas lágrimas. Su propia relación era una extraña relación con la iglesia de Corinto. Trajo mucha angustia a su propia vida, muchas lágrimas. Capítulo 2, verso 13. No tuve reposo en mi espíritu. Con todas las pruebas de Pablo, que él admite y repite una y otra vez a lo largo de sus cartas, sería fácil para algunos decir que Pablo realmente no tenía un ministerio fructífero. Siempre está tratando de recuperarse, siempre está en modo de recuperación. Siempre está siendo apedreado, ya sabes, desde que comenzó sus viajes misioneros. Y no se queda mucho tiempo suficiente y ya le están tirando piedras. Luego se va y nunca se queda por mucho tiempo en un lugar. Constantemente en problemas. Y Pablo dice que él y los que predican el Evangelio no desfallecen. No pierden su entusiasmo en absoluto. ¿Qué los motiva? ¿Ves en el verso lo que los motivó? ¿Ven la cláusula dependiente allí? No desfallecemos. Hay algo en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo que lo motivó a seguir adelante, a no desfallecer. Observen, el verso 1 comienza con la palabra por tanto, señalando hacia atrás, hacia el capítulo 3, versos 15 al 18. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Pero cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados por esa misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor. Cuando Pablo vio que el velo era quitado de los ojos de los que habían venido a la fe en Cristo, y cuando vio la transformación que tuvo lugar, no solo en sus vidas, sino en su propia vida, y en las vidas de los que le rodeaban, Pablo, que fue literalmente ciego durante 3 días, y espiritualmente ciego durante la mitad de su vida, llega a ver la luz, conocer la verdad, y luego ser transformado. Siendo transformado. Presente, pasivo, siendo transformado. Tiempo presente, tiempo continuo, continuamente siendo transformado. Es Cristo quien lo está transformando, la misericordia en su propia vida. Si alguien sabía que no merecía estar en una posición de autoridad en la iglesia, era Pablo. Pero fue por la misericordia de Dios, porque la misericordia de Cristo motivó a Pablo a seguir adelante. Por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos. ¿Qué desánimos o qué te desanima a vivir tu vida con vigor para Cristo? ¿Tienes dolencias físicas? ¿Críticas personales en tu contra? ¿Falta de apoyo? ¿Te sientes solo? ¿Tienes ataques espirituales? Pablo lo experimentó todo.
Pero la gracia y la misericordia de Dios le ayudaron a motivarse porque sabía lo pecador que era y sabía lo que realmente merecía. Y yo te propondría que si la misericordia de Dios no es algo en lo que pienses regularmente y te consideras alguien merecedor de un puesto en el ministerio, te resultará difícil perseverar. Pero si eres como Pablo y te das cuenta de lo que el Señor le recordó en 2 Corintios 12, verso 9, y Él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con mucho gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en privaciones, en persecuciones, en angustias, en dificultades, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El ministerio de la luz persevera y lo hace motivado por la misericordia de Jesucristo sobre cada uno de nosotros. Una segunda descripción clave del ministerio de la luz que debería animarte mientras continúas en el ministerio en un mundo oscuro es que el ministerio de la luz rechaza la astucia. No solo persevera, sino que rechaza la astucia. Observa el verso 2. Hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Una vez más, al leer este versículo no es difícil escuchar algunas de las acusaciones que los falsos maestros debieron haber estado lanzando contra Pablo. Tiene una agenda oculta, ¿ves? Es astuto. Tiene un plan. Él no es fiel a la palabra de Dios porque tú sabes, Pablo ni siquiera enfatiza la ley mosaica. Él les dijo a ustedes el Evangelio, las buenas nuevas de Jesús. Y claro, nosotros somos judaizantes, creemos en Cristo como el Mesías, pero no puedes tirar el antiguo pacto. Tenía tanta gloria que hasta Moisés tuvo que velar su rostro. Por el contrario, dice Pablo, hemos renunciado a las cosas ocultas de la vergüenza. ¿Qué son las cosas ocultas de la vergüenza? Es lo que hacen los falsos maestros. En vez de predicar a Cristo, ellos lo que hacen es andan en vergüenza. La palabra vergüenza se refiere a la astucia con la que andan, una manera astuta tratando de engañar a la gente. Esto es vergonzoso, adulterando la palabra de Dios. Hay falsificación. En vez de manifestar la verdad, verso 2, tú caminas en un barco de carga, ves todos los contenedores, no tienes idea de lo que hay en ellos, pero si vas al capitán y le pides el documento del barco, todo sale a la luz, todo es aclarado, todo se revela. Lo que está oculto se aclara. La verdad sobre el contenido de ese barco se revela en su documento de transporte. Es el trabajo del predicador hacer que la palabra de Dios se manifieste, exponerla, que se aclara al mundo que está en tinieblas. No usar el Evangelio para engañar a la gente, no para reclamar lealtad a la palabra de Dios y realmente tener otro amor u otra agenda, sino para revelar y hacer clara la verdad revelada de Dios. Pablo dice recomendándonos a la conciencia de todo hombre delante de Dios. Porque interiormente, según Romanos 1, Dios ha revelado. Él les ha dado una conciencia. Ellos entienden lo que está bien y lo que está mal. Y cuando Pablo vino al arrepentimiento genuino, a la fe en Cristo, su arrepentimiento fue evidente. Inmediatamente abandonó sus vergonzosas prácticas de perseguir a la iglesia, empezó a aprender sobre Cristo, empezó a predicar a Cristo. Pero recuerda que cuando vino por primera vez a Jerusalén, la mayoría de los discípulos pensaron que era astuto, que era sagaz, que estaba falseando. Esto es solo una tratagema, decían. Él, cuando llegó, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le temían, no creyendo que era discípulo. Excepto el hijo de consolación, ¿verdad? El buen viejo Bernabé. Pero ahora han pasado unos 20 años desde que Pablo llegó a la fe en Cristo. Ha sido golpeado por el Evangelio, ha naufragado, ha viajado por todo el mundo mediterráneo,
Está en su tercer viaje misionero. Parece como no importa lo que Pablo haga, los falsos maestros lo van a criticar. ¿Puedes identificarte con eso? No importa lo que hagas en el ministerio, vas a ser criticado de un lado o del otro. Cuando estás tratando de ser fiel, de alguna manera parece que eres un blanco fácil para aquellos que están en tu contra. En primera los Corintios, recuerda, había división en la iglesia. Pablo era criticado. Decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Los que estaban en contra de Pablo lo acusaban de ser un simplón. Bueno, Pablo no es muy inteligente, decías, ¿cómo puedes seguir a Pablo? Es tan simple. Pablo respondió en 1 Corintios 2. Por eso cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, porque no me propuse saber nada entre vosotros excepto a Cristo y a este crucificado. Así que por un lado aprendemos que en primera a los Corintios le acusaron de no ser inteligente, pero en segunda a los Corintios le acusaron de ser demasiado inteligente. Será mejor que tengas cuidado con este tipo, parece ser simple, un simplón. Pero era realmente astuto, listo, sagaz. Y lo asombroso es que responde a ambas acusaciones con la misma respuesta. ¿Crees que mi mensaje es tonto? ¿No tiene sabiduría? ¿No con palabras elevadas? Primera a los Corintios 2:2. Porque me propuse no saber nada entre vosotros, excepto a Jesucristo. ¿Crees que mi enseñanza es oculta, astuta? Simplemente manifesté la verdad, segunda a los Corintios 4:2. Perdón, segunda a los Corintios 4:6. Era el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. ¿Ustedes creen que soy ignorante o imprudente? Prediqué a Cristo. ¿Crees que soy engañoso y demasiado astuto? Prediqué a Cristo. Y este fue el modelo de Cristo. Este fue el ministerio de Pablo. Y que sea también el nuestro. Cuando se reunió en Éfeso, en Hechos 20, verso 27, dice, pues no rehuí de declararles todo el consejo de Dios. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes, que no perdonarán el rebaño. También entre ustedes se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderoso para edificarlos y darles herencia entre todos los santos. Me pregunto qué pasaría si el apóstol Pablo entrara en muchas de las iglesias hoy y viera las tonterías y los malabares que se hacen en nombre de Cristo. Ustedes han visto esto, ¿no? Vi a alguien en YouTube, un predicador con el que estaba algo familiarizado desde el principio de mis años en el ministerio, sabía de él, pero él está en el movimiento carismático. Afirma ser capaz de ver ángeles en las habitaciones cuando son invisibles para todos los demás. Así que estaba predicando una vez y la gente lo estaba grabando en internet. Y él dice, espera un minuto, veo un ángel acá. Hay un ángel en la tarima. Y él dijo, hay un ángel sobre la cabeza. ¿Alguien tiene una cámara o algo así? Y en la primera fila encuentra a alguien con un iPad y toma la foto. Y luego la gira y es la foto del hombre en la plataforma. Y dice, parece ser un ángel sobre su cabeza. Lo puedo atrapar en mi iPad. No se puede ver, pero él está ahí, dicen. Entonces hicieron el video más lento y cuando pulsa el botón de tomar la foto en su iPad, tiene la cámara abierta, pero no pulsa el botón de tomar la foto. Pulsa el botón de la izquierda, que es la foto anterior. Y entonces su pulgar va hacia allí y es una foto que él editó y preparó antes, sin que la gente se enterara. Es tan malo que ni siquiera puedes llamarlo un deslice de la mano. Es realmente vergonzoso. Es muy vergonzoso. Y hay todo tipo de trucos
que se están usando. En una ocasión un pastor predicó en Texas. Tenía un león vivo en el escenario. ¿Cómo vas a competir con eso? ¿Cómo vas a competir? ¿Vas a tener un toro en el centro de adoración? Ya se ha hecho todo. Digo, ellos están intentando cada truco, están usándolo para intentar todo, excepto predicar la verdad. Hay esta idea ahí de que de alguna manera la palabra de Dios no es suficiente. Dios no es lo suficientemente soberano para atraer a la gente. Pero no para Pablo. No cuando te das cuenta que hay un mundo en tinieblas y lo único que trae la luz es Cristo. Y la única manera que encuentran a Cristo es a través de su palabra. El ministerio de la luz persevera. El ministerio de la luz resiste la astucia. Una tercera descripción clave del ministerio de la luz: predica a Cristo. Predica a Cristo. Observe los versos del 3 al 5. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos de ustedes, por amor de Jesús. De nuevo, habría sido más fácil para los judaizantes criticar a Pablo por sus fracasos. Se comprometió a predicar primero a Cristo a los judíos, pero la mayoría de los judíos que escucharon el mensaje rechazaron a Cristo como Mesías. Algunos de ellos se sintieron tan ofendidos que no solo lo echaron de su pueblo, sino que reunían grupos de personas y lo seguían hasta el siguiente pueblo para que tampoco se quedara mucho tiempo allí. Así que puedes oír, casi puedes escuchar a los judaizantes. Bueno, sabes, tu iglesia es pequeña. ¿Sabes? Los judíos no se dieron cuenta de eso. Y parte de la razón es que Pablo omitió un detalle crucial. Necesitabas convertirte en judío primero. Imagínate lo grande que sería tu iglesia si tuvieras la sinagoga como edificio. Simplemente genial. Imaginen si Pablo solo le hubiera dado, ya saben, hubiera adoptado su mensaje, enfatizado más el antiguo pacto, agregado a Cristo en el antiguo pacto. Y estos judaizantes tenían una tergiversación del antiguo pacto. Habían sido diseñados para seguir reglas legalistas. Pablo explica, en 2 Corintios 4:3, que la razón por la que tantos judíos rechazaron al Mesías no fue por Pablo, no fue porque Pablo descuidara el pacto mosaico. El pacto mosaico fue diseñado para tener un fin. El fin fue Cristo. En 2 Corintios 3:13, la razón por la que rechazaron al Mesías fue porque el evangelio estaba velado para los que están pereciendo. Ellos estaban en oscuridad espiritual. Por eso muchos de ellos no se volvieron y confiaron en Cristo, porque son ciegos, al igual que Él era ciego. Él comprendió la ceguera y la vista. Este es un verso atemorizante. Vemos el mundo entero dividido en dos: los que están pereciendo y los que ven la luz. La idea de perecer es la idea de ser destruido, destinado a la destrucción. ¿Quién vela el evangelio? Verso 4, el Dios de este siglo, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio, de la gloria de Cristo. Ahora, Pablo ya ha aludido a esta ceguera, porque en 2 Corintios 3, verso 15 dice: y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está sobre sus corazones. 1 Corintios 1:23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Esta es la razón por la que las técnicas ingeniosas, los trucos diseñados para tratar de atraer a la gente a la iglesia, utilizando medios mundanos, solo traen gente mundana. Estas técnicas inteligentes son en realidad necedades. No abre los ojos de los ciegos, realmente. La única manera de quitar el velo es con la verdad, proclamar la verdad. Spurgeon nos recordó esto. Él dijo: les ruego que juzguen cuidadosamente a cada predicador, no por sus dones, no por sus poderes elocuentes,
su elocuencia, no por su posición en la sociedad, no por la respetabilidad de su congregación, no por la belleza de su iglesia, sino por la predicación del Evangelio. Si lo hace, tu presencia bajo su ministerio demostrará ser el medio para obtener la fe. Pero si no lo hace, no puedes esperar la bendición de Dios. Debemos predicar a Cristo. Porque predicar acerca de ti mismo, predicar cualquier otro mensaje, no nos salvará. No tienes nada en ti para añadir a la salvación de alguien. Dios salva soberanamente a las personas de las tinieblas y las lleva a la luz cuando oyen y entienden la palabra de verdad. Así que nuestra misión es proclamar el Evangelio. Jesucristo, Dios en la carne, Emmanuel, Dios con nosotros, bajó a esta tierra, vivió una vida perfecta, nunca pecó. Por lo tanto, no tenía que morir. La paga del pecado es muerte. Es lo que la palabra de Dios nos enseña en Romanos 6. Pero Jesús nunca pecó, por lo tanto no tenía que morir. Tú y yo pecamos. Ezequiel 18. El alma que peque, esa morirá. Pero por gracia, Jesucristo se entregó a la crucifixión, siendo un sustituto por ti, para que te arrepientas de tu pecado y te vuelvas y confías en Él como Señor. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, envió a su Hijo, Jesucristo, murió en la cruz como sacrificio para satisfacer la ira de Dios contra ustedes que creen. No importa lo impío que haya sido, es Cristo quien justifica al impío. Tu fe, de acuerdo a Romanos 4, será acreditada como justicia, aunque no lo seas. Él te ve como Cristo. Tu esperanza estará en una resurrección futura, igual que Cristo resucitó de la tumba. Estas son las buenas noticias. Y los que no conocen estas buenas noticias, los que todavía no se han convertido y han creído en el nombre de Jesús, todavía están en tinieblas. Y lo único que los traerá a la luz es la palabra de Dios. Y es por eso que debemos tener un ministerio de luz. De hecho, si miras el verso 5 de 2 Corintios 4, échale un vistazo. Hay una triple descripción del ministerio cristiano. Es hermoso aquí. Vemos los medios, la manera del ministerio, es la predicación. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesús como Señor. Este es el contenido. Jesucristo es el Señor. Así que vemos el señorío, pero también vemos la manera del predicador. No solo vemos los medios predicados, el asunto es Jesús como Señor, la manera, y a nosotros como siervos de ustedes por amor a Jesús. Hay una gran humildad en alguien que simplemente se ve a mismo como un esclavo. Los esclavos no son el centro de atención. Están para servir a su amo. Si eres un esclavo ministrando la luz a la gente, quieres que vean a Cristo y no a ti mismo. Y esta es una gran tentación para los predicadores. Porque los predicadores tienen esta tentación de pescar elogios para ellos mismos. Y desafortunadamente la gente los alimenta. Tuve un profesor en mis estudios bíblicos en la universidad que decía que la gente no quiere oír historias sobre uno mismo, pero por desgracia lo hacen. A la gente le encanta escuchar historias acerca de ti. Y la tentación para el predicador es contar todas estas historias sobre sí mismo y hacerse el héroe de estas cosas. Porque existe este conflicto, esta tensión de que somos pecadores y que deseamos la gloria, y sin embargo realmente entiendes la misericordia de Dios y quieres ser el esclavo y dársela toda. Y sin embargo, algo le pasa al predicador que se siente tentado a obtenerla. Como el predicador que estaba conduciendo a casa un día y se le ocurrió mencionar a su esposa que Mr. Smith le dijo que creía que era uno de los mejores expositores de nuestra generación. Su esposa en silencio. Así que después de un tiempo en silencio, él decidió pescar un poco más, obtener un poco más de cumplidos. Así que dijo, me pregunto cuántos grandes expositores hay en nuestra generación.
Ella se volvió, lo miró y le dijo: uno menos de los que crees, querido. Oh, ayúdanos a preocuparnos por predicar a Cristo con claridad, precisión, pasión y profundidad. Que no nos preocupemos lo grande que la gente piense que somos. Somos esclavos. Por amor a Jesús, dice el texto, predicamos a Cristo. Ministramos la luz. Y lo hacemos perseverando en el sufrimiento, resistiendo a la astucia y predicando a Cristo. Una cuarta descripción del ministerio de la luz es que depende de Dios. Depende de Dios. Verso 6. Pues Dios, quien dijo: de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Este es un verso precioso. Vemos aquí la soberanía de Dios en el rostro de Cristo. Este es un verso precioso. Pablo hace referencia a Génesis 1:3, el mismo Dios que creó la luz, el mundo que estaba lleno de tinieblas, vacío, es el Dios que hace que iluminen nuestros corazones para ayudarnos a ver su gloria. El mismo Dios que dijo: sea la luz, antes que exista el sol y la luna. Es el mismo Dios que brilla en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. El término gloria aquí de la palabra griega viene de la palabra griega doxa, de la cual obtenemos doxología, que significa brillo, esplendor, grandeza, incluso honor. En la Septuaginta, esta palabra generalmente se asocia con una manifestación física de la santa justicia de Dios, su esencia trascendente, como en Éxodo 16:7. Isaías 6, el profeta describe una visión en la que toda la tierra está llena de su gloria, hablando de sus atributos y de lo gloriosos que son. Pero luego está esta idea, usualmente en el Antiguo Testamento, de que este resplandor, este honor, este brillo, es una grandeza. Según a los Corintios 3:4, tenemos la gloria del antiguo pacto, representada en el brillo visible del rostro de Moisés, que sí tenía gloria, que era tan brillante que no podían mirarlo, que puso un velo. Pero contrastas eso, sin embargo, con la gloria que está en el rostro de Cristo, que Pablo está diciendo es mucho mejor, porque es hacia la que apuntamos. La gloria en el rostro de Moisés estaba velado. El antiguo pacto no se puede comparar con la gloria en el rostro de Cristo, el nuevo pacto, el ministerio del nuevo pacto, el ministerio de la luz. Aquel donde se muestra la gloria es la iluminación o el entendimiento. ¿Has visto alguna vez tantas frases preposicionales encadenadas? Echa un vistazo a esto. Es el sueño de un diagramador. Míralo, pues dijo: de las tinieblas resplandecerá la luz. ¿Qué luz? La luz del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Increíble. Estamos viendo aquí que esta gloria está asociada con el conocimiento de la gloria de Cristo. La luz del mensaje del Evangelio que brilla en el corazón del creyente. El punto de Pablo en estos capítulos es que la gloria del nuevo pacto eclipsa tanto la gloria del antiguo pacto, porque la gloria del antiguo pacto se estaba desvaneciendo, estaba velada. Y la consecuencia o el objetivo o el fin, según 2 Corintios 3:13, es que el antiguo pacto buscaba señalar a Cristo. El antiguo pacto estaba llegando a su fin y por lo tanto necesitaba ser velado hasta que el nuevo pacto fuera totalmente evidente. Y ahora la gente podía ver quién es Cristo. Y podemos mirarlo, como dice en el capítulo 3, verso 18, a rostro descubierto, el rostro de Cristo, su esplendor, su radiancia, su grandeza, más brillante y más grande de lo que aquellos que miraron a Moisés podrían haber imaginado. No estamos hablando aquí de misticismo. Misticismo es tratar de experimentar a Dios de una forma a través de un medio o sin ningún tipo de medio, solo tratar
déjame enfocarme en el rostro de Cristo, déjame meditar y juntar mis manos y lo que sea. Eso no es lo que estamos haciendo aquí. Eso no se encuentra en las Escrituras. El medio aquí es centrarse en la verdad que se predica, la verdad del Evangelio, la verdad sobre Cristo, hablando de Cristo, siendo predicado y la luz del conocimiento de la gloria siendo entendida y vista. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma gloria, en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Segunda a los Corintios 3:18. Estamos hablando de fe genuina. La fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Eso es lo que pensamos cuando pensamos en un ministerio que recuerda que el mundo está en tinieblas y que Cristo es la luz. Es un ministerio que persevera en el sufrimiento, que resistirá a la astucia, que predicará a Cristo y confiará en que Dios hará la obra. Oremos. Gracias, Padre, por este tiempo en tu palabra. Estamos tan agradecidos por Pablo y su fidelidad y su valentía y la palabra que proclamó, que es la misma palabra que nosotros proclamamos. Te alabamos por esto y te encomendamos esto a ti. Te alabamos porque tú eres aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según tu poder. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén.